Ahora vamos a empezar con la mesa redonda que lleva por título La salud mental de nuestros jóvenes y la educación como motor de cambio. En la mesa redonda vamos a tener a María Ojeda, que la hemos tenido esta mañana con nosotros, a Javier Sierra, que es doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, entre otras cosas. Y como moderador tendremos a Silvia Carrascal, que es la rectora de nuestra Universidad San Jorge. Ahora les vamos a dar unos segundos, que es que pues, nos han estado intentando halagar y no podíamos decir que no, y ya nos hemos ido para adelante. Ya viene. Hola, Silvia. Les estaba comentando que no podíamos negarnos que nos estaban haciendo una visita muy interesante y querían halagarnos, y por eso nos estábamos retrasando un poquito. Ya puedes, o sea, ya la he presentado. Que ya estás presentada, ya puedes. Sí. Espera un momento. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar nuevamente aquí en esta sesión de tarde, un poco sofocada, pero bueno, bien. Y moderar esta mesa redonda titulada sobre la salud mental de nuestros jóvenes y la educación como motor de cambio. Hemos dicho esta mañana que lo que buscábamos era hablar del papel transformador que tenía la educación, y en esta tarde la vamos a dedicar a cómo influye pues, en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje y también en los entornos en los que ellos se comunican y aprenden, que son las redes sociales y la forma de comunicarse a través de la tecnología, cómo influye en su salud mental. Y para ello pues, tengo el placer de contar con dos ponentes: la psicóloga experta en psicología clínica y trastornos de la personalidad y trauma y terapia MDR, y parte del equipo de psicólogos del Instituto Rojas Estapé, María Ojeda, que ya la conocéis de esta mañana. Muchísimas gracias, María, por acompañarnos. Y el doctor en comunicación de la Universidad Complutense, también profesor, investigador, experto en comunicación y periodismo, Javier Sierra. Buenas tardes, Javier, y muchísimas gracias por acompañarnos, también por hacernos esta visita que nos ha permitido tener un momento de energía. Como ven, ambos, pues yo creo que tienen una experiencia, aunque no le he dado su currículum entero, porque es extenso, y ahora con las redes sociales la comunicación es muy pertinente, pues se puede localizar. Pero sí, ambos soportan los dos pilares muy importantes para hablar del tema de esta tarde, que son los jóvenes, el papel de la educación, que es el que va a ser el eje conductor de la jornada, y el punto de vista de las personas que abordan dos pilares, que sería la salud mental y cómo es su bienestar emocional de los jóvenes de la actualidad, y cómo se comunican y cómo esto afecta en su aprendizaje y su bienestar. En su situación actual, los jóvenes, por sus emociones y cómo... ¿Sigue sin escucharse? Sí, está apagado. Igual... Está como... Sí, me lo deja. No sé, igual si hace la presentación con este micrófono se va a escuchar. ¿Ahí arriba? Sí. No, pero para moderarles, ¿no? ¿O qué? Ahora sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, los jóvenes en su situación actual, y como hemos visto esta mañana también, en la situación que han pasado después de la pandemia, pues su situación y sus emociones son parte fundamental de su estado de salud mental, y las redes sociales como contexto habitual de comunicación es donde establecen las relaciones sociales y donde en muchos de los casos utilizan para compartir su vida y experiencias. En ese contexto, la educación como un derecho fundamental que es en una sociedad que es altamente tecnológica y en constante cambio, la educación resulta clave para abordar esos dos temas. La pandemia, que todos sabemos que estos jóvenes, muchos de ellos ahora adolescentes, han pasado, pues ha provocado una de las mayores necesidades de transformación en nuestros sistemas educativos en la historia a nivel mundial, afectando a casi 1,6 millones de estudiantes y en más de 190 países y en todos los continentes. Estos son datos de UNESCO que nos hicieron pensar cómo era importante, pues, desde las instituciones educativas,
pues hacer un hincapié en cómo esa formación es necesario cambiar nuestros sistemas educativos para poder abordar esa situación de acercamiento al aprendizaje. Afectó a un 94% de la población estudiantil del mundo y hasta un 99% en los países con menores recursos de acceso a la tecnología. Estos son datos de UNESCO después de la pandemia, más o menos en el 2021-22. Esta situación, surgida repentinamente, ha afectado sin duda a nuestros jóvenes en la actualidad y ha marcado también sin duda su trayectoria y su desarrollo personal. Por ello, en estos momentos es imprescindible garantizar no solo la educación a edades tempranas para facilitar esa equidad en el acceso a la educación que hablábamos esta mañana, atender también a sus desigualdades de origen, por cuestiones sociales, religiosas, pues cuestiones económicas, surgidas no solo por la situación pospandémica, sino también por la diversidad y globalización. En ese sentido, las entidades educativas tenemos un compromiso importante de abordar esa educación y acceso, y también los gobiernos de administración de garantizar esa formación integral y acceso a todos nuestros jóvenes. A ver, es que esto es el calor, No sé si vamos a perder el hilo. Tras este necesario y repentino cambio en la educación, debemos poner el foco en el rediseño de la enseñanza presencial, también la virtual, y también evaluar el impacto que tiene la transformación tecnológica. Como hemos visto esta mañana con Francisco, pues la transformación tecnológica es necesaria también utilizarla en los nuevos espacios de aprendizaje, porque es su forma de comunicarse, su forma de relacionarse, y también no solamente desde un punto de vista curricular, sino también nosotros tenemos que garantizar que ese uso de la tecnología no solamente influye en el aprendizaje, sino que garantiza la salud y el bienestar de nuestros estudiantes. Todas estas organizaciones hemos entendido que es necesario incorporar, además de la atención a la diversidad y la orientación, que se venía haciendo ya en muchos de los centros educativos, siempre ha existido esa atención y orientación personal, psicológica y curricular a los estudiantes, pero ahora mismo requieren todavía más una mayor atención a la parte emocional para garantizar esa salud mental y para garantizar el bienestar en los jóvenes, que además pasan con nosotros en los centros educativos, en las universidades, mucho tiempo durante su formación. Universidades como la Universidad Complutense tienen el SICOL, ¿no? El Psicocol, que atiende, ya yo creo que se creó en pandemia más o menos, atiende 24/7 a los alumnos con cualquier situación de aprendizaje, pero sobre todo emocional. Nosotros en la Universidad San Jorge, también a través de servicios como el SAENE, de atención a estudiantes con necesidades educativas, o el Servicio de Orientación y Atención Personalizada, se persigue pues esa cercanía que no solo aborda necesidades curriculares, sino también su bienestar emocional. Y esto cada vez nos ocurre mucho más, y es una identidad en todo el grupo San Valero esta atención, y que destacar también el acuerdo que tienen en el centro Rosa con la Fundación Atención Temprana para formar y apoyar a la comunidad educativa para atender problemas de salud mental en los jóvenes. Entendemos que esto es una de las primeras acciones que debemos realizar como institución educativa, y efectivamente abordarlo desde el contexto actual de los jóvenes, y hacerlo también pues con las herramientas que ellos manejan, que son entender por un lado su entorno, que sería quizás más cercano a lo que maneja María, su entorno familiar, su entorno personal, sus amistades, y las redes sociales quizás el entorno que maneja más Javier como experto. Por lo tanto, cabe lanzar esa primera pregunta para María Ojeda sobre, vamos a hablar de ese entorno que está influyendo directamente en la salud y bienestar, y cómo nosotros podemos abordarlo desde la educación. Será el eje conductor un poco de todas las preguntas. ¿Cuál es la situación actual de los jóvenes, así a nivel general de todas las personas que pasan y que tú tienes cercanía como experta, y cómo afecta sobre todo el entorno en el estado emocional y en la salud mental de los jóvenes? Yo creo que el tema, muchas veces cuando la gente viene a consulta por primera vez, ¿no? Lo primero que hacemos es preguntar de dónde viene. Es decir, cada persona, cada niño, cada adolescente, cada adulto tiene una historia detrás, ¿no? Y en esa historia la dividimos en varias partes, ¿no? Primero es el apego, ¿no? El padre y la madre, que cimientos emocionales ha construido, ¿no? Y a partir de esos cimientos emocionales va a ser la base donde ese niño vaya construyendo, ¿no? Sus amistades, la relación con los profesores, con la autoridad y demás.
Entonces, para empezar, es súper importante conocer, ¿no?, ese apego que ha tenido con los padres. Porque ahí se van a formar muchas heridas. Entonces, si el niño viene de una herida de abandono, por ejemplo, tendrá más posibilidades que en el colegio, por ejemplo, que sufra bullying. Porque esa herida se replica con todas tus relaciones en el futuro. No siempre, pero suele. Tiendes a... entonces, yo creo que la educación... O sea, de dónde viene todo esto, cómo está conectado, es súper importante en la parte educativa. Muchas veces es casi imposible porque hay demasiados alumnos, la clase son demasiados estudiantes, a lo mejor son 30 o incluso más, y personalizar ese tratamiento es muy difícil, requiere mucho tiempo, mucha dedicación, mucha observación y a veces no llegamos a tanto, ¿no? Pero sí que en la medida de lo posible, a mí me encantaría que en los colegios, ya muchos lo hacen, el concepto del preceptor, ¿no? El concepto de una persona se ocupa de algunos niños del aula y de vez en cuando les saca para ver qué tal relación con tus padres, cómo te veo que estás regular con esta amiga en concreto, porque si al final tratamos a los adolescentes como masa, como parte de ese colectivo, es imposible que nos fijemos realmente en donde hay un pequeño bullying, donde hay un gran bullying, donde hay un ciberacoso por las redes, porque al final todo este mundo de la red facilita a día de hoy todo ese bullying, porque el anonimato fomenta todo esto, de alguna forma. Mucho más fácil sacar esa valentía, o esa, no valentía, pero esa cosa tan horrible a través de las pantallas que en el cara a cara, ¿no? Y eso pasa fuera del colegio muchas veces. Entonces, creo que es súper importante entender cada niño de dónde viene y tener un contexto más o menos de los padres, qué situación tiene, y luego ahí intentar personalizarlo en los niños en sí. Vale, muchísimas gracias. Hablamos entonces del entorno, como las familias y, como bien decías, la situación personal que tienen o en sus casas pues afecta directamente el estado emocional y se comunican, y muchas veces, como comentaba antes en la presentación, que no solamente se comunican a través de las redes, sino que comparten sus vivencias y experiencias. ¿Cómo afecta ese entorno crees, Javier, desde tu visión como experto en comunicación y periodismo, a su bienestar y salud y mental? En este caso vamos a hablar de bienestar emocional. Si quitaran eso, ¿qué pasaría? ¿Cómo influye ese entorno? Bueno, pues muchas gracias. Voy a hacer primero un inciso de agradecimiento a la Fundación San Valero, Universidad San Jorge, por haberme invitado a este curso, que me parecía el título sugestivo y eran muchos conceptos en 3 líneas, ¿no? Porque fijaos que es transformación, educación, metamorfosis, riesgos, oportunidades, reflexión y acción. Yo decía, bueno, se aborda todo, ¿no? Este es un curso que te aborda todo, ¿no? Pero mira, Silvia, contestando un poco a la pregunta y poniendo también en contexto lo que ha hablado María, yo creo que ¿cómo les afecta en su bienestar las redes y las nuevas formas de comunicación? Bueno, yo diría en primer lugar, haría también una pequeña reflexión, tenemos que tener en cuenta que un chico, su primer nexo de socialización es la familia, el siguiente es la escuela, el tercero las amistades y cuarto la universidad. Nosotros, como profesores de universidad, pues vemos al final el resultado de muchas variables, pero que se ven proyectadas ahí, ¿no? En tanto en cuanto hay una estabilidad en la familia, en tanto en cuanto en el primer eje de socialización las cosas vayan bien, es posible que lo demás funcione también bien. ¿Qué pasa? Hoy en día, yo pongo un símil, es como si a un estudiante, a un chico joven, le diéramos un Ferrari, ¿no? Verdaderamente, cuando aprendemos a conducir, lo mejor es que nos den un coche, si es posible viejo, si es posible de segunda mano, y si es posible... Pero claro, aquí lo que ocurre es que a los jóvenes de pronto les ponemos un Ferrari, pero decimos, ahí está, y empieza usted a conducir, ¿no? Y esto trae consecuencias a veces importantes para su bienestar, por supuesto, porque muchas veces, ¿dónde está la línea entre el aprendizaje, el juego, el ser un poco más gamberro o no con las redes? Y esto al final pues tiene muchas consecuencias. Algunas de ellas, pues María reflexionó esta mañana y casi nada tengo que añadir porque encima ella es experta en esta materia, ¿no? Pero sí que yo creo que hay un documental de Prime que ha sacado hace muy poquito tiempo, que habla sobre el fenómeno de los influencers. Creo que se llama Los Influencers, la vida al desnudo de ellos, ¿no? Y entonces empieza a contar un poco que no es oro todo lo que reluce, y cosas que nosotros ya de por sí pensamos, ¿no? Es decir, no todo lo que se proyecta en la red social es tan idílico, tan bonito, pero sin embargo no damos las herramientas o la formación o la alfabetización adecuada a esos jóvenes como para que sean capaces de identificar eso que está ahí. Lleva mucho trabajo detrás, mucho esfuerzo, mucho sacrificio.
También, claro, no solamente hay que echar la culpa a las redes. Es decir, antes decía Silvia, la rectora, que la pandemia había agudizado muchas cosas. Yo digo que la pandemia ha puesto de manifiesto pues, que efectivamente la salud mental, no solamente de los jóvenes, sino de la sociedad, pues nos tenemos que hacer muchas veces mirar, ¿no? Pero yo creo que además la pandemia lo que ha puesto de manifiesto son los síntomas de una sociedad que está enferma. Entonces, muchas veces miramos al adolescente o a los chicos jóvenes como, a ver qué hacen, ¿no? Pero verdaderamente no miramos otras cosas más esenciales. Yo me preguntaría, ¿cómo está la familia? ¿Cómo están los valores? Porque estamos verdaderamente en una sociedad bastante líquida, donde todo es relativo, donde todo se relativiza. Fijaos, yo digo a veces, ¿no? Si verdaderamente yo ahora tuviera 16 años, el entorno es desolador. Solo escuchamos noticias catastróficas, escuchamos crisis económicas, crisis políticas, crisis social, pero a la vez pedimos que ese chico joven se cree su identidad social, su identidad personal e incluso su identidad sexual. Porque llega un punto en el que chicos o chicas, ya no saben si son chicos, chiques, indeterminados, o sea, es decir, es que les estamos metiendo a veces. Incluso recuerdo que el Papa Francisco, una de las últimas declaraciones que hizo, decía que por favor se fomentaran el uso de noticias positivas, porque es que al final, yo digo, claro, evidentemente luego así se están llenando las consultas. Yo recomendaría a aquellos que no saben qué estudiar, oye, psicología es la profesión del futuro, porque cada vez esto va a peor, ¿no? Entonces, dicho esto, pues yo creo que evidentemente las redes sociales no son ni buenas ni malas, es el uso que se haga de ellas. El problema es que no se ha tomado una conciencia para formar y alfabetizar a gente joven. Y mira, yo recuerdo con dos compañeros más del departamento que quisimos hacer un programa de formación para padres y estudiantes en colegios y dijimos, bueno, lo vamos a hacer como con respecto al artículo 83 de la LOU, que es un pequeño resquicio que nos dejan ahí para hacer cosas fuera de la universidad, y lo mandamos como a 10-12 colegios. ¿Sabéis cuál fue la respuesta? Ninguna. Y dijimos, joder, pues es que aquí realmente hay un problema, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, porque eso hay que mirar siempre en solidaridad. Entonces yo miro a María y digo, pues evidentemente, si tú no trabajas desde la prevención, pues te tocará después, ¿no? Cuando ya verdaderamente pues aquello se ha convertido en adicción. Y ahí es donde vienen ahora los problemas, ¿no? Pero no me quiero enrollar mucho más, porque si no hay más preguntas, Bueno, muchísimas gracias. Pues precisamente de esa alfabetización que es más vinculada a la educación personalizada, y vamos a hablar ahora. Uno de los principales desafíos de la nueva ley de la LOMLOE es precisamente, desafío digo porque lo ponen ahí y luego lo tenemos que abordar, pero garantizar ese aprendizaje personalizado basado en la adquisición de competencias, también que se hablaba esta mañana la vicerrectora Conchita, de esas competencias que cada vez necesitan más individualizadas para que tengan valor diferencial a la hora de incorporarse a las empresas, pero también a la hora de incorporarse y formarse como jóvenes. Esa educación personalizada requiere dos cosas. Una, enseñarles cómo aprenden en la actualidad, atender a los estilos de aprendizaje, necesidades individuales que tiene cada uno de los estudiantes, y luego aumentar, si cabe, su éxito escolar, porque cada vez hay mucha más competencia. Además, nos pide la ley que pongamos en valor su potencial y talento individual. Esto requiere al profesorado pues, hacer un estudio profundo, individualizado de cada persona para poder enseñar a cada uno de los alumnos que tenemos en el aula. Es verdad, y ahora aquí me voy al contexto y al entorno otra vez digital, que es que nosotros vamos a hablar sobre todo de si en realidad pueden ellos aprender de una manera personalizada a través de nosotros, los profesores, metodológicamente, pero también en el uso de las redes, que ellos además consideran que aprenden mucho y aprenden muy rápido. Nosotros hemos utilizado YouTube cuando empezaba Internet para resolver problemas cotidianos. Cómo arreglar una lámpara, cómo utilizar, pues todos hemos hecho ese aprendizaje rápido, ¿no? A través de la red. Ellos no solamente lo hacen, sino que piensan que es a veces mucho más eficaz aprender rápidamente de las redes que de un profesor que tarda, pues eso, 2 horas, que luego lo explica para 20 y que además tiene que a su vez ir al ritmo de cada uno de los estudiantes. Por ello, va a ser la pregunta siguiente. Empezamos con Javier. Si tuviésemos en cuenta que las redes sociales y la inteligencia artificial fuera un recurso para ayudarnos a los docentes en contexto educativo, una herramienta de aprendizaje,
para garantizar eso que tú hablabas de la alfabetización, pero también para garantizar eso que nos marca la LOMLOE? ¿Se podría o no hacer esa educación personalizada, bien estructurando la comunicación a través de las redes sociales, a través de la tecnología, a través de la IA? ¿Cómo crees que se podría hacer? Bueno, vamos a ver. Sí, esto es una pregunta que si tuviéramos la respuesta, pues evidentemente, pues a lo mejor me darían un Nobel, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar responder a esto que planteas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Estamos en una generación cortoplacista, ¿vale? Que, como bien decía María esta mañana, pues recibe muchos inputs. Por lo tanto, la velocidad y la rapidez para ellos es una variable a tener en cuenta y en consideración. ¿Qué ocurre? Verdaderamente, lo que es la universidad y su propia identidad en general de la universidad europea, tal y como la conocemos, está en serio riesgo, básicamente porque lo que es la transmisión del conocimiento ya tienen acceso a ella por varios canales, en varios idiomas y probablemente con una agilidad que casi el profesor le costaría imprimir en una clase. ¿Esto a qué nos lleva? A verdaderamente a replantearnos una cosa que yo creo que es fundamental, que es generar experiencia con el estudiante. En tanto en cuanto somos capaces de generar experiencias, seremos capaces de generar huella. ¿Por qué? Porque el estudiante lo que está muy cansado es de ir a una clase donde un profesor le transmite simplemente un conocimiento más, que además no nos damos cuenta. Esta generación, que son una generación que son nativos digitales, ellos han nacido con unas atenciones muy determinadas a lo que han consumido. Es decir, antiguamente a nosotros nos enseñaban la atención. Ibas a una clase y había un profesor que te chapa una chapa de 3 horas y es que no se oía nada. Hoy en día en una clase eso es imposible, pero básicamente no es culpa de ellos, es culpa de que su sistema cognitivo ha sido entrenado para atender X momentos y X tiempos de atención. Entonces yo digo, yo a veces en mis clases he adoptado esta metodología de hacer algo mucho más experiencial con ellos. Es decir, ¿les puedo enseñar este concepto? Sí. ¿Se lo podría dar a través de una clase magistral? Sí. Pero he probado con ellos otras cosas, donde ellos realmente sí que sean activos y protagonistas de lo que se les va a contar. O si les voy a explicar, por decir algo, estoy inventando un ejemplo para coger algo mío, si les estuviera hablando del impresionismo, yo puedo poner 3 láminas en una diapositiva, pero creo que es mucho más enriquecedor llevarles al Museo del Prado y con ellos hacer allí algún tipo de actividad donde hagan foto, donde veamos por qué, o si somos capaces de coger unos pinceles y trabajar un poco el impresionismo, porque eso verdaderamente sí que les crea huella. Entonces nos tenemos que plantear en determinadas titulaciones para hacer ese tema personalizado, porque claro, cada estudiante es un mundo y cada estudiante tiene unas capacidades. ¿Cuál es el problema muchas veces? Que en los estados iniciales de la educación infantil o primaria queremos que todos lleguen a un estándar que está fijado, pero hay gente que es muy creativa, otra gente es más analítica, otros estudiantes son más que esperan que les den las instrucciones adecuadas. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente a veces es muy bonito lo que soporta un papel en una ley y otra vez y en ocasiones pues lo difícil es cómo eso se lleva realmente a la realidad de un aula, bien sea en la Universidad Complutense o bien sea en un colegio o bien sea en la Universidad San Jorge. Y ahí es donde verdaderamente yo creo que ¿cuál va a ser un papel fundamental del docente? Ser un guía que sea capaz de ayudarles y guiarles en lo que puede ser el grano de la paja. Y luego a partir de ahí cada uno tiene que saber sacar su potencial, porque como decía la DGT, no podemos conducir por ti. Nosotros podemos decir, oiga, si bebe no conduzca, pero hay una realidad, yo no puedo montarme en tu coche. Por lo tanto, volvemos siempre a lo mismo. Siempre yo creo que hay que trabajar mucho para ellos en las nuevas formas de aprendizaje, la experiencia, la vivencia, porque la red ya les ofrece el conocimiento. Y decidme sobre qué tema queréis que busquemos en la red, porque lo vamos a encontrar. ¿Qué es lo que nos aporta muchas veces? Y muchos de nosotros habremos quedado marcados por algún profesor que te hizo ser de ciencias o de letras. ¿Por qué? Porque esa persona que te hizo vivir aquello de una forma especial, de una forma diferente. Y eso hay que también trabajarlo por parte de los docentes, porque a veces por los papeles, por la documentación se nos pide pues sesiones de investigación, y para ser titular más investigación, y para ser catedrático más investigación. Pero estamos descuidando las estrategias y estamos cuidando lo más importante que hay, que es el docente y el discente. Y esa relación está asociada totalmente, no se puede disociar. No pueden existir solo profesores o no pueden existir solo estudiantes.
Y bueno, en esto aquí me quedo para que María... Muchas gracias, Javier. Efectivamente es una tarea difícil, a nosotros nos ocupa y nos preocupa ese tema de garantizar esa educación personalizada. No es fácil, pero es lo que demanda no solamente la ley, la ley por tener una referencia, pero también lo demanda, digamos, la sociedad actual, que busca perfiles con muchas competencias, transversales casi todas, conocimientos necesarios para poder... La especialización, por supuesto, es muy necesaria, pero luego el valor diferencial lo aporta efectivamente la identidad de cada uno, y si eso conseguimos, ese potencial, pues extraerlo a edades tempranas, mucho mayor será el éxito, ¿no? Bueno, pues esta mañana hablábamos de la parte, digamos, algunos aspectos negativos que tenían las pantallas, la tecnología, la luz de noche, los botones, la conexión, todo lo que hacemos habitualmente. Eso igual es por lo que no dormimos tan bien, o tanto. Pero bueno, hablábamos de esos aspectos que los impactos negativos que puede tener el uso de la tecnología, y esto escuchamos a muchos expertos también, las distracciones que provocan en los jóvenes y los aspectos que afectan directamente a la salud. Ahí estoy con Javier también. Nosotros hemos encontrado Internet pues ya de mayores y lo hemos utilizado para resolver problemas cotidianos, pero ellos es que lo tienen desde que han nacido y lo ven como algo ágil y abierto. En tu experiencia de tratar con jóvenes, ¿tienes alguna experiencia, ejemplo de aspectos positivos que hayan visto afectados la salud mental y el estado emocional o bienestar de algunos jóvenes que han pasado por tu consulta con la tecnología, que la tecnología les haya ayudado a mejorar su bienestar y salud mental? ¿Alguna referencia, sobre todo, pues cuáles son esos aspectos positivos también del uso de la tecnología en la parte emocional? Porque si les descolgamos de eso, que es su hábito de comunicación, igual nosotros en nuestra época hubiera sido, no sé, el barrio, la calle, que ahora no se utiliza tanto. Pero ¿qué pasaría si les desconectamos algún aspecto positivo que tú puedas destacar y que hayas visto en tu trayectoria profesional? O sea, lo primero que se me viene a la cabeza yo creo que es el concepto de la globalización, ¿no? Que al final, antes, ¿no? Una persona, o sea, todos esos estudios que ha habido, que os contaba antes, ¿no? De la generación Z, las diferencias que ha habido, ¿no? Hay un concepto muy importante que es este, ¿no? De la globalización. Es decir, que antes, a lo mejor una persona, para crecer profesionalmente, para formarse, tenía que irse a la biblioteca, o sea, todo suponía un esfuerzo mucho mayor. Entonces, ese esfuerzo, como os he comentado todo lo de antes, trae muchísimas virtudes, ¿no? Que profundizamos, tenemos un criterio más sólido. Pero es verdad que a día de hoy esa inmediatez en la información también nos hace conectarnos mucho más rápido en cuanto es más fácil aprender idiomas, incluso la terapia. O sea, hay veces que nosotros no hacemos terapia online porque pensamos que es mucho mejor toda la parte de cara a cara, pero imagínate que un paciente de repente mañana se va a trabajar a Londres, ¿no? Pues ahí mantenemos la terapia online y de vez en cuando tiene que venir presencial. Pero al final eso es un avance en la parte sanitaria, ¿no? Que nos permite al final llegar a personas con toda la divulgación, con los libros, que al final una persona que escribe un libro en Madrid a día de hoy llega a la traducción de muchos idiomas y eso también amplifica toda esa información que puede llegar uno a conseguir, ¿no? Pero claro, repito lo mismo, el tema es el coste, es decir, hay mucho beneficio. Los adolescentes a día de hoy llegan a un montón de cosas que una persona mucho más mayor que ellos no llegan, y ahí está la brecha digital, ¿no? Que también hay que tener cuidado. Yo creo que la clave es que la persona mayor no se quede atrás, y ahí la formación es clave, y el joven, para la parte de abajo, tenga una educación fundamental y es la clave para que ese uso lo pueda usar bien. Lo que decía Javier del Ferrari, me parece el ejemplo perfecto, ¿no? Que el de abajo tenga la educación suficiente para elegirlo bien y que el mayor no se quede atrás y no pueda llegar a conectar con el de abajo por esa brecha digital. Y ahí sí que la relación entre profesor y alumno, ¿no? Que esa relación es muy importante. El profesor no puede quedarse atrás y soltar la clase de todos los mismos años y automático y demás, sino que tiene que mostrar esa ilusión para que al niño adolescente le llegue de alguna forma. Y ese contacto tiene que ser muy equilibrado desde arriba y desde abajo. Muchísimas gracias, María. Bueno, ya hemos visto que la tecnología sí que puede ser un factor positivo para la salud mental y para atender pues, a una cercanía mayor a las terapias. Y ahora también otro muy común que decimos a veces, no, ¿quién los educa? ¿Los profesores
o las familias. Y esto es un debate a veces cuando interesa, lo utilizamos. No son la escuela, no son las familias. Esto es como partido de tenis, pero bueno, vamos a ver aquí que estamos en un entorno educativo y todos sabemos lo que nos traemos entre manos, entender que es entre ambas y que al final tenemos que las prioridades formativas las tenemos que liderar entre las familias y los educadores. Igual que la tecnología, alguna buena práctica en la que la familia, además de la terapia, haya servido para promover ese bienestar, coordinado contigo, ¿no? Coordinado con el experto psicólogo y coordinado también con el centro educativo, que me consta que se hace, ¿no? Los informes pasan del centro a vuestras consultas, de consulta al centro, y esto hay una relación efectivamente por lo menos informativa. Pero alguna buena práctica que nos pudieras destacar de habría que hacer esto para garantizar un mayor bienestar en las escuelas o en los centros educativos, así como en la universidad, aunque ya son mayores de edad y parece que lo hacemos nosotros, y además muchas veces nosotros la comunicación con las familias, al ser mayores de edad, pues no es posible. Efectivamente hay que pedir autorización, consulta, pero no obstante consideramos que muchos de los problemas que nos surgen pues son necesarios también establecer esa comunicación. ¿Alguna buena práctica sobre esto? Pues mira, justo tengo el caso de una ya es adulta, y el primer día viene y nos cuenta la historia de vida, como os he dicho antes, ¿no? Los pilares emocionales y demás. Y esta mujer, ¿no? Que ahora ya es mujer, tiene 50 y pico años, ya consulta, y ella tuvo una profesora en el colegio, en la universidad, en el colegio, que fue su orientadora total. O sea, tenía una situación de negligencia parental muy dramática en casa, y la profesora fue la que pudo ver a todo esto. Y la profesora se puso en contacto con una abuela que tenía ella, que era estupenda y cuidaba un montón de la niña, ¿no? Y en la técnica que hacemos de MDR que es para trauma y demás, muchas veces me ha venido en la escena cuando ya pasa el trauma, volvemos a la escena y volvemos al concepto del lugar seguro, ¿no? El lugar seguro para esa persona, ¿cuál es? Y muchísimas veces me llega el concepto de un educador. Es decir, un profesor que me supo escuchar, un profesor que me supo ayudar, un profesor que llamó a mi padre a tiempo, un profesor que supo ver que yo tenía problemas, que yo tenía bullying. O sea, muchos de los problemas de la salud mental, de esas heridas de las que hablaba antes, surgen en colegios. Muchísimas. Que si tema de bullying, que si complejo social, que si me quedo aislado, que si no yo soy suficiente, que si soy líder y ese luego es el número uno, me lo llevo a la parte adulta. Entonces, un educador en toda esa parte de la gestión de esa gestión emocional en el niño puede ser brutal el impacto que crea. Incluso yo recuerdo profesores también que cambiaba absolutamente todo, cómo daban las clases, hablaba una que daba clases de matemáticas, aquí, ¿no? que le digo, yo odiaba las matemáticas hasta que cambió una profesora y las entendía, me encantaba y demás. Entonces yo creo que tanto en la parte académica como en la parte emocional, un profesor puede hacer maravillas, porque además hay una parte muy importante en el educador que es ajena a la familia. Y muchas veces, ya solo por el simple hecho de que sea alguien ajeno a todo lo que te está trayendo esa herida, te permite que te abras mucho más fácilmente. Es decir, si yo tengo una situación complicadísima en casa, puede que me dé más miedo contársela a mi abuela, porque sé que mi abuela se la va a contar a mi madre, entonces mi madre y demás. Y el profesor es como el psicólogo al final, es una persona completamente ajena a ese entorno que te está dañando tanto. Y además es una persona adulta, con formación, con educación, que es clave, y ese puede ser un puente, ¿no?, entre ese mundo tóxico para ese niño y entre ese niño que se ha abierto con esa persona. Entonces yo creo que ese puente, ¿no?, es fundamental para la forma de prevención, sobre todo. Porque decía Javier que si ya es tarde, pero cuando tú ves síntomas, indicios, el ponerte en contacto con un padre, nosotros siempre nos ponemos en contacto con un padre, siempre. Hay una parte de la terapia que siempre es que tiene que venir una persona cercana a ti que nos cuente sobre ti, sobre cómo estás, cómo te ve ella, porque al final nuestro mundo es subjetivo muchas veces, ¿no? Y el hecho de que seamos puentes, o una madre tóxica, pues que la madre venga a consulta, hablamos con ella, y ese puente muchas veces puede prevenir muchos problemas a futuro. Muchísimas gracias. Al final el profesor moderador de conocimiento, pero para hacer esto volvemos otra vez, que nos pasa muchas veces cuando dices ¿cómo hace un maestro, cómo atiende la diversidad en las aulas de religiones, de culturas, de derechos? Pues formación inicial. Aquí pasaría lo mismo, habría que tener una formación inicial para que o actuemos como observadores o podamos identificar problemas sin tener conocimiento para ello, ¿no? Entonces, bueno, y luego también la parte de empatía, que es muy importante, ¿no?, en los docentes para poder identificar y trasladar cualquier tema. Si no hay empatía y no hay información,
pues es imposible que podamos identificar esto, ¿no? A mí me pilló también en educación secundaria cuando empezamos la integración de personas con discapacidad en las aulas de educación secundaria y bachillerato, y claro, la formación que tenemos para abordar a estas personas pues es inexistente, porque además en educación secundaria y bachillerato somos los licenciados de la época en una área de especialización que hacemos el CAP en aquella época, los másteres de formación, para involucrarnos en un centro educativo, y esa ahí ya nuestra formación en didáctica y tal, con lo cual a mí me parece fundamental introducir en la formación inicial algunos aspectos, es decir, reformar el sistema y abordar pues herramientas que nos ayudan a ser mejores docentes de identificar esas. Sí, hay un libro, porque a mí me encanta. Hay un libro que recomiendo mucho para este tipo de formación, que es un libro de trastornos de personalidad que para mi gusto lo explica maravillosamente fácil, y es un esquema muy claro, ¿no? Que te dice síntomas que es una persona, cómo poder ayudarlo, muy muy práctico. Pero si interesa, se llama Esclavos de la personalidad, de Efrén Martínez. Lo único malo de este libro es que es online, en contra de lo que estamos hablando, no tiene mucho sentido, pero lo recomiendo muchísimo. En la casa del libro, compras online, y explica muy bien el esquema, que sirve muchas veces mucha orientación sobre qué síntomas tiene esa persona, cómo gestionarlo, cómo prevenirlo, ese tipo de personas qué tipo de ayuda necesitan, cuánta empatía, o sea, muy 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 práctico y muy bueno por si sirve. Muchísimas gracias por la recomendación. Bueno, es digital, bien, ¿no? Sí. Estamos hablando de tecnología y comunicación. Está bien. Bueno, esto, yo es que mi abuela, que todavía sigue viva, Dios gracias, siempre me dice que alguien no se cae de un árbol pues si no se sube. Entonces, esto del no, funcionaba en nuestra época. ¿Haces esto? No. ¿Utilizas móviles? Pero ¿utilizas el teléfono? No. ¿Puedes? No. Esto del no funcionaba como ¿no? Barrera limitante en este caso. Hay muchos, y nosotros tenemos alguna colega experta que habla mucho sobre este tema, como Laura Cuesta, que estuvo hace poco en San Valero, de cómo los padres tienen que poner esos límites y esas barreras del uso de la tecnología, y entiendo que esos límites, ¿no?, bien puestos y bien organizados, mejorarían su bienestar, porque no llegarían a tener esos aspectos que comentaba esa mañana negativos, que de la luz, del nerviosismo, de la intranquilidad, de la falta de sueño y demás. Pero ¿cuáles serían, Javier, desde tu punto de vista, el punto medio o los aspectos a tener en cuenta una familia para el uso habitual, para que la tecnología y las redes sociales tuvieran ese punto de positivo en los jóvenes? Porque yo creo que tiene aspectos positivos también, porque es su forma de comunicarse. ¿Cuáles son? Pues vamos a ver. Voy a retomar casi un poco la pregunta anterior para enfilar esta, ¿no? Decían, ¿la escuela o la familia? Yo creo que la familia sin duda es buena. Decía antes que es el primer agente de socialización, y lo que se hace en la familia es el reflejo de lo que luego ese árbol puede crecer recto o ir inclinado, que va creciendo, pero no es lo mismo crecer inclinado que recto, ¿no? Evidentemente, voy a dar algún dato, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística sacó un estudio donde decía que el uso del móvil, ojo, en los niños españoles estaba a los 11 años, como que accedían por primera vez a un móvil. A los 12 años accedían por primera vez a contenidos pornográficos. 12. Ya hay una preocupación, y de hecho el Ministerio de Sanidad sacó una alta comisariada, que es una psicóloga, por cierto, para trabajar el tema de la salud mental. Básicamente porque, claro, todo tiene que llegar en su tiempo y en su edad, ¿no? Porque realmente el cerebro de un niño cognitivamente tarda en formarse la red de sinapsis, y claro, cuando le damos un móvil que no nos damos cuenta, y yo en torno aquí también el mea culpa, ¿no? A veces estás cansado y ¡pum!, el móvil, ¿no? Cuando dejamos el fenómeno del móvil, yo por lo menos lo he notado, y no sé si mi diálogo nos lo podrá corroborar, pues resulta que nos encontramos niños más irritados, mayor irascibilidad, con mayor frustración, porque también le genera frustración. Los juegos o las pantallas le generan una determinada frustración. Entonces, evidentemente, la red y la tecnología no es ni buena ni mala. Lo que sí que de verdad se debe de postular es a qué edad se deberían, y de hecho ya hay leyes, por ejemplo, en Aragón, en La Rioja, han sacado una ley de pantallas, básicamente para trabajar
en los colegios, en entornos educativos, cuándo debe ser la mejor edad para entrar esos dispositivos en las aulas, ¿no? Porque si no, al final, lo que os decía antes, esa metáfora que me puede servir del Ferrari, ¿de qué sirve que le demos a un niño de 6 años un Ferrari? Le estamos predisponiendo a muchas cosas que le van a venir mal, entre ellas una posible adicción, porque al final todos los dispositivos, las propias redes, cómo aprender algoritmo, lo que hacen es, al final, si os fijáis, las redes, habrá alguna cosa positiva, que creo que lo podemos dejar luego también para el coloquio, pero yo veo que el excesivo consumo de redes os llevará a la conclusión de que nos va a ofrecer contenidos violentos, contenidos sexuales, de alguna manera te los va a empezar a ofrecer, y luego muy polarizados. Entonces, lo que hace es, a veces tú dices, bueno, yo voy a ver tal red, ¿no? Y te empieza a sugerir cosas. Y dices, pero ¿por qué me sugiere este tipo de vídeo, ¿no? Si no, porque te encasilla el algoritmo en una edad, en un nivel socioeconómico o en lo que sea. Entonces, verdaderamente, las redes, en tanto en cuanto puedan ser una parte de entretenimiento, puede venir bien. Tampoco olvidemos una función que cumplen las redes, que es informarnos. Hay como un gran acuerdo entre las grandes corporaciones que gestionan las redes sociales, dígase Meta, dígase TikTok, dígase Instagram, bueno, Meta que gestiona Facebook e Instagram, y de alguna manera veis que cada vez os aparecen más noticias, ¿no? También es verdad que es una de las formas de consumo de los jóvenes, porque si no, no leerían. O sea, hoy en día nadie se nos ocurre, si os fijáis en los kioscos de prensa, o muchos cierran, o antiguamente yo me acuerdo, me decía mi padre, vete a comprar el periódico y ya te compras no sé qué. Eso ya no existe, ¿no? Entonces, por ahí, de alguna manera, a veces se informan. ¿Cuál es el problema? Que por ahí también entran los fenómenos como las fake news, los deepfakes, y ellos no están muchas veces, porque ellos no diferencian entre el juego y la información, no diferencian entre la información y aquí entran otros conceptos de la posverdad, qué es verdad, qué es veracidad, porque claro, ¿qué ocurre con este tipo de informaciones? Yo digo que a los jóvenes, este es otro titular, los están colonizando a través de las pantallas. Es decir, ese es por donde están ideologizando a toda la juventud. Entran a través de las pantallas y ahí de alguna manera, pues, que esto es real, a veces aparece real, porque acordaos las primeras fake news que había. De pronto, Casillas ha muerto. Entrabas, no, resulta que te gestionaba otro sitio, el pobre Casillas asustado, tal. Ahora ya verdaderamente nos cuesta, ¿no? Y cuando vemos algo que es así muy pintón, ¿no? Como que tratamos a ver si esto es cierto o no. Y ya cuando entras a 2 o 3 diarios y parece que te da una credibilidad, porque incluso han llegado a piratear parte de la apariencia de un periódico generalista. Por lo tanto, ¿hay cosas positivas, Silvia? Sí, las puede haber, pero nunca las habrá si no hay una formación y una alfabetización. La alfabetización en épocas de personas más mayores era saber leer y escribir, con nosotros también, y hoy en día ya no queda otra que la alfabetización del siglo XXI es saber leer, escribir y saber discernir a través de contenidos digitales, ¿no? Entonces, si no focalizamos ahí, pues estaremos cometiendo graves errores. Fijaos que hay otros países que ya trabajan mucho otros contenidos transversales, que esto lo hace poco la universidad y poco los colegios, que es, por ejemplo, formación en primeros auxilios, formación en nutrición, porque realmente es increíble la cantidad de gente que se cree los bulos que aparecen de si usted toma zumo de limón en ayunas le limpiaremos el hígado. Y claro, ¿qué pasa? Que todos los que somos del 80, alguna copa te tomas y dices, ¿será verdad? ¿Será verdad? Entonces, todas estas cosas realmente yo creo que se deben de tomar en serio. O por lo menos las personas que están en la toma de decisiones sobre la educación y la formación en España, y por lo menos, si no, iniciativas privadas, tanto de colegios como de universidades, en hacer formaciones transversales que son útiles para la vida, que eso verdaderamente nadie se está ocupando ni se está preocupando. Y llegas, yo a veces le digo a los alumnos, ¿no? Depende de la asignatura que he tenido, digo, oye, ¿tú sabrías hacerte, por ejemplo, si creas una empresa, una factura? Ni idea. ¿Sabrías hacerte la declaración de la renta? Ni idea. Entonces llega un punto en el que verdaderamente estamos formando en conocimientos que a lo mejor no son tan atractivos muchas veces, y otras cosas que pueden ser, por ejemplo, primeros auxilios. Pues es que en países de Europa del Este
si te pasa algo, realmente saben hacer una RCP y no lo dudan. Aquí en España lo que haríamos es mirar todos, cuidado, le ha dado algo, le ha dado un médico, le ha dado algo, pero no sabemos actuar. Y eso, sin embargo, en los niños pequeñitos en determinados colegios, en Suecia, les dan ese tipo de formación. O sea, que yo a veces digo, redes sociales sí, pero siempre que haya una formación, una alfabetización desde pequeñitos, que tiene que empezar desde el hogar, pasar luego la responsabilidad, por supuesto, a la escuela y por último a la universidad. Pero lo que no podemos pedir es la responsabilidad a la escuela y a la universidad si resulta que en casa lo que hacemos es la contradicción de lo que a lo mejor les están formando. Muchísimas gracias. O sea, el no de hace 40 años de mi abuela sería el PIN parental, ¿no? El controlar un poco el uso, y luego lo que comentas al final es pensamiento crítico, ¿no? Yo creo que deberíamos de invertir mucho en formar en pensamiento crítico para poder discernir el correcto uso de la tecnología que encuentran, que es fake news, que es información no real, y cuál hacen uso de ella como parte de su aprendizaje. También hemos hablado de, porque si no, además, efectivamente, si le quitas la tecnología puedes tener un índice altísimo de frustración, ¿no? Eso no queremos. Bueno, hemos hablado también esta mañana, y también hacía referencia a la vicerrectora, al talento. La parte de talento es tremendamente importante, y el potencial individual, que nos referíamos anteriormente, también lo es. Y ya voy a hacer una siguiente pregunta acerca precisamente de la empleabilidad, del talento, de esas competencias que necesitan los estudiantes y ese bienestar emocional, porque además estamos todo el rato lanzando mensajes que son promoción de las vocaciones STEM. La alta empleabilidad es para las personas que hacen carrera tecnológica, y por otro lado estamos aquí a comentar que si es malo, que si tal, que genera frustración, adicción, falta de sueño y demás. Entonces tenemos ahí una especie de que un joven ahora mismo, no sé si realmente su bienestar se mejoraría empleándose cada vez más joven, accediendo al mercado laboral si les formamos en tecnología y desarrollamos ese talento que realmente necesitan las empresas, si emocionalmente están preparados un joven, como marca un poco la ley, que se incorporen antes que vinculemos un poco antes a la empresa. La formación profesional también está promoviendo ese vínculo a la empresa. Nosotros tenemos una amplia relación como grupo educativo y como universidad con las empresas, entonces estamos como lanzando un poco mensajes, sobre todo en aquellas que son carreras tecnológicas, ¿no? Si la empleabilidad al 100%, si el talento más cotizado ahora mismo es el que está vinculado a una formación tecnológica, y por otro lado esto de la tecnología a edades tempranas pues provoca todo tipo de algunos arpullidos, por decirlo así coloquial, y despertaros, pues sería importante, o sea, que es bueno para los jóvenes que tú conoces emplearse antes, o crees que ahora mismo la sociedad necesita una mayor formación, como decía Javier, una formación más especializada que le garantice unas herramientas que generen una mayor personalidad, porque al final nosotros nos formábamos durante largo tiempo, nos formábamos para la carrera que queríamos, para la profesión que habíamos pensado hace 10 años, y estábamos 7, 8 años formándonos para eso, especializándonos, y nuestras familias estaban, digamos, totalmente ligadas a esa profesión, o pensando en que ahora los jóvenes se cambian, piensan otra cosa, en segundo bachillerato no saben qué van a hacer, les mandamos mensajes de mejor carrera tecnológica o mejor algo que tengamos en prioridad. ¿Crees que el acercarse más tempranamente, el formar un talento mucho más vinculado a lo que piden las empresas sería mejor para ellos, mejoraría su bienestar? ¿Crees que eso es lo que necesitan? ¿O una mayor formación que garantice herramientas, una mayor personalidad más definida sería mucho mejor? Yo soy partidaria de que cuanto antes le des una responsabilidad a un niño, mucho mejor. Es decir, creo que a día de hoy, comentando lo que decías antes, de que antes decían que no, y ahora es más flexible, por no decir que no existe tanto, tiene que ver con la sobreprotección que hay a día de hoy en los niños, ¿no? Es decir, en la paternidad y en la maternidad y en los educadores en general, en la sociedad en general, y los que sois profesores lo veréis más que nadie, es una sobreprotección increíble sobre los niños. Es decir, lo hablaba antes con Nieves, un niño hace algo en el colegio y en vez de dar al padre y decir al niño, llama al profesor y le regaña porque regaña a su hijo en vez de enfrentarse al niño, ¿no? Y eso es una locura. O sea, tú no puedes quitar la autoridad de alguien que para ese niño tiene que ser figura de autoridad, y si el padre se salta esa figura de autoridad, ese niño va a tener cero tipo de buena gestión con la autoridad, ¿no?
Entonces, esa relación con la autoridad luego representa lo que es la responsabilidad en esas personas. Si tú al niño le facilitas todo, o sea, al final la protección siempre la explico como si fuera una burbuja, ¿no? Tú estás en una burbuja y el niño le metes en esa burbuja. Entonces, todo lo que entre y que sea una amenaza, al niño llega un momento y tú le quitas todas las amenazas. Todo lo que pueda ser una bala que entre en esa burbuja, tú se las quitas. El niño no sufre. Tú estás tranquila, no tienes que gestionar nada porque el niño sufre. Porque a nadie le gusta ver a sus hijos sufrir. Pero el gran problema es que si el niño no aprende a sufrir, es cero tolerante a ese sufrimiento, ¿no? Entonces, a corto plazo le hacemos un favor, pero a largo plazo le estamos haciendo una faena gigante, porque ese niño no tiene herramientas o siente que no tiene la capacidad para hacer frente a esos problemas que va a tener. Entonces, aquí entra también un poco la parte del trabajo, ¿no? Esos niños de no, en verano, disfrutar porque has tenido unas notas estupendas, es que es su deber. Al final, un niño tiene que entender que es su capacidad, o sea, él puede hacerlo. Si tú al niño le das el mensaje de has aprobado todas, entonces fiesta, vamos a celebrarlo, el niño siente que con eso es suficiente, tampoco hay que machacar porque eso es también otro drama, ¿no? Pero un equilibrio, es decir, que tú un niño sepas la capacidad que tiene y que las potencies. Y cuantas más responsabilidades le des, mucho más fácil le va a parecer la vida en un futuro. Cuantas menos responsabilidades le des, le va a hacer un mundo, todo le va a hacer un mundo, ¿no? Y me pasa en terapia, hay adolescentes que vienen sus madres de terapia y son mayores de edad. Y dicen, no, porque tendrías que haber hecho el MDR. Yo ya veré cómo le hago el MDR, ¿no? O sea, se meten en todos los aspectos de su vida social, su vida... bueno, es que hay gente que se mete, he llegado a ver gente que llama al jefe de eso, increíble, me he quedado de piedra, pero claro, al final, ¿el jefe qué hace? Pues echarle. O sea, digo, al final no puede estar tu madre llamando para gestionar los problemas que pasan en la oficina. Es de risa, pero os prometo que lo he visto, ¿no? Entonces, esa sobreprotección que hay de hoy, yo creo que hace la persona cero responsable. Yo creo que cuanto más responsabilidad haya en el mundo a día de hoy, porque hay mucha falta de responsabilidad, mayor fuerte la personalidad de la que hablaba antes Javier, ¿no? Ese desarrollo de personalidad va a ser mucho más fuerte. ¿Se equivocará más veces? Seguro, pero aprenderá mucho antes, ¿no? Siempre acompañada, evidentemente, de una formación y de siendo consciente de dónde lo mandamos, ¿no? Teniendo un cierto control, pero no excesivo. Muchísimas gracias. Bueno, pues seguimos con esta pregunta y antes creo que has dicho los influencers y detrás no hay mucho, pero los jóvenes seguimos escuchando muchísimo en nuestro entorno que ellos han visto que un joven se hace youtuber o influencer y gana 10.000 al día y entonces es tecnología, es innovación, es moderno, es lo que hay y alguna buena práctica, si hay, en torno a este tema. ¿Crees que cómo se puede educar o reeducar esta digamos, búsqueda de profesión que tienen cada vez más los jóvenes y que es un claro señal de identidad de los que vendrán en el futuro, ¿no? Acercarse rápidamente a la empresa o montar, como dice mi hija, mamá, yo es que no sé para qué voy a estudiar si puedo montar mi propia empresa. Le digo, pero ¿con qué formación y con qué herramientas? La factura, la renta, es decir, ellos piensan que como un youtuber monta un canal y empieza a facturar y no saben todo lo que hay por detrás y es una desinformación clara un poco sobre este tema. Javier, cuéntanos algo acerca de esto, que hay positivo, si lo hay. Bueno, yo remitiros a ese documental de Prime, pero fijaos que es duro porque el documental sale la palabra suicidio y la palabra, ¿qué otra palabra era? Depresión, repetidas ocasiones. Vamos a ver, yo siempre digo a mis estudiantes, no hay atajos. En la vida es mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y como decía Picasso, ¿no? Que si me llega la inspiración me pille trabajando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se deslumbran solamente con la parte del éxito, pero no ven la otra parte del esfuerzo y sacrificio, ¿no? Cuando ven pues, a sus influencers de chicas o de chicos, ¿no? Piensan que eso es el trabajo de uno que de pronto improvisa, ¿no? Cuando hay equipos, un ejército de personas trabajando para ese canal, que a su vez da empleo esa persona, los influencers, a un montón de gente alrededor suya, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que se quedan obnubilados con eso que ven. Eso les lleva a la frustración, y les lleva a la frustración por una cosa que decía María que me parece súper interesante, es que son generaciones que nunca les han dicho no. ¿Pero por qué nunca les dicen no? Porque no hay que ser muy inteligente para ver que estamos en la inversión de la pirámide poblacional. Es decir, hoy en día los niños son un bien escaso. Antiguamente mi padre eran 7 hermanos, mi padre era el menor, es que ni le prestaban atención. Yo hablo con mis tíos y dicen, este a veces se perdía y no sabíamos ni que se había perdido. Era el 7º. Antiguamente los niños discutían si tiraban piedras. ¿Cuál es el problema? Que ahora con un móvil ya no se tiran piedras. Es que eso sigue, porque tú ibas a tu casa escalabrado, bueno,
y ahí se quedaban. Pero es que ahora el problema es que hay cualquier tipo de agresión y ellos siguen, y esa agresión sigue en casa porque el móvil te persigue. Entonces, ¿qué pasa? Que las formas han cambiado y seguimos a veces queriendo dar soluciones decimonónicas a problemas del siglo XXI. Por eso las crisis ahora son cada vez más gordas. ¿Por qué? Porque no se controlan. Porque antiguamente si pasaba algo en Zaragoza, no es San Jorge, pues quedaba en Zaragoza. Ahora no. Ahora eso llega hasta China, por decir algo, ¿no? Entonces, claro, todas estas cosas, pues cuidado. Con respecto al empleo, mira, yo voy a poner un ejemplo que es muy fácil. Con respecto a la formación más especializada, menos especializada, yo digo formarse como persona. Y da igual que seas de ciencias, de letras, de griego, de latín, da exactamente igual. Yo cuando era profesor me decía, mira, Javier, necesito a una persona que sepa, y me decía una descripción de programas, y yo decía, joder, si esto casi que me está tocando imposible. A día de hoy, y esto hablo real, gente del grupo A3 Media, Javier, ¿tienes una persona responsable? Pues algo nos tenemos que hacer mirar, porque ha pasado de quiero todas estas aplicaciones, y digo, oye, pero no te interesa, y dice, no, ya le formaremos nosotros. O sea, es decir, al final, ¿qué buscan? Personas que, por eso digo, destacar hoy en día es más fácil que nunca. El problema es que estos chicos están realmente desconcertados en una sociedad líquida que hay muchas incertidumbres, pocas certidumbres, y que les pedimos que se formen su personalidad. Entonces es muy jorobado, porque luego, ¿qué ocurre muchas veces? Como padres, podemos intentar, bueno, ser padre ya es muy difícil, me parece en general, pero bueno, uno trata de hacer lo mejor que puede, pero luego llega al colegio, a lo mejor escucha otro discurso totalmente diferente, con lo cual es que es muy complejo. Por eso es tan importante la estrategia que tú puedas hacer, primero en tu casa, segundo en la elección del colegio y tercero en la elección de la universidad. Es muy importante, porque yo he conocido casos de estudiantes que han ido muy bien y llegan a la universidad y fracasan, pero fracasan por cosas tan niñas como que les ha dejado la novia o les ha dejado el novio, porque no se han creado esas resiliencias. Yo me acuerdo que llegabas a casa, llegabas escalabrado y te dice tu padre, pues día tengo más cuidado. Ahora no, ahora rápidamente al niño vamos a llevarle al médico, que le hagan un escáner, un TAG, que le hagan 7 pruebas, una demanda al que tiró la piedra. Entonces, claro, todas estas cosas pues nos hace que estemos ante una sociedad muy frágil. Yo creo que estamos ante una sociedad un poco enferma y que al final lo que estamos es la pandemia que sacó a la luz pues una enfermedad que llevamos a nivel social. Después de la pandemia hubo más divorcios que nunca, la gente nos aguantaba, porque al final, pues claro, me llevo mal consigo, pero es que ahora convivimos juntos, entonces imagínate, pues ya que ahora sale todo. Entonces, más divorcios que nunca, los niños ven unos entornos que no debieran ser así, sino que debieran, por lo menos si alguien discute, no, pero es que hoy en día las discusiones, los niños están delante, los niños están solos con el Ferrari y el móvil está ahí con acceso sin ningún tipo de filtro. Ahora dice el ministro Escrivá que va a sacar un código, gracias a Dios, y no tendrán tanto acceso a la pornografía, pero es que es desolador. El Instituto Nacional de Estadística, acceso a la pornografía, 11 años. Ojo con las plataformas del juego, que ahí vienen otras adicciones del siglo XXI, que esta es otra preocupación que ya tiene Europa. O sea, la preocupación de Europa ya no es las sustancias, por ejemplo, el alcohol o el tabaco, ahora es la adicción al juego, la adicción a la pornografía, la adicción a sustancias químicas de última generación que ya son indetectables hasta para la Dirección General de Tráfico. Claro, yo como digo, alguien tendrá que sostener las pensiones, Silvia. Cuidémoslas. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Yo creo que efectivamente nos quedamos con esa formación y desarrollo de una personalidad basada en la adquisición de competencias que hagan su valor diferencial en el potencial de cada uno de nuestros estudiantes. También, resumen de la intervención de ambos, yo creo que la actitud y la responsabilidad, como bien decías, es un valor que identifica a personas que son las que mandan las empresas. Mándame a alguien responsable y con buena actitud, que luego le formo yo, con lo cual se cumple un poco el objetivo de la sesión de la tarde, que es que la educación al final tiene una labor más, no tanto de compartir contenidos, sino de transformar a personas, y en ese sentido pues los titulares de hoy han sido pues la comunicación, las redes sociales, el bienestar y la salud mental, y cómo la educación puede vertebrar, y lo que nos dedicamos a ello
pues debemos de vertebrar ese bienestar 360 que al final es el que forma a personas íntegras, ¿no? Por decirlo de alguna manera, independientemente, como bien decías, de lo que estudien, ciencias, letras y demás. Titulares importantes que hemos compartido, además de estos que decía de la actitud, la responsabilidad, la importancia que tienen las familias y su relación directa con lo que le pasa a sus jóvenes es parte del bienestar emocional. Los profesores tenemos una responsabilidad importante de formarnos e interesarnos y desarrollar nuestra empatía para identificar estas situaciones, que la educación al final debe cambiar y abordar pues un sistema mucho más empático con la situación actual de los jóvenes, que efectivamente el cambio curricular a veces se sucede solo para cambiar la ley, el sistema y demás, pero no profundiza un poco en las necesidades que tienen los estilos de aprendizaje actuales, y con eso nos quedamos como resumen de la sesión de hoy. Muchísimas gracias a los dos por las intervenciones, por estar en esa tarde y por acompañar al Grupo San Valero y a la Universidad San Jorge en un tema tan importante. Muchísimas gracias a los dos. Ahora vamos a pasar a la intervención también más importante de la tarde, que es la de los participantes que han estado escuchando pues muy concentrados, para que puedan a las 4 después, y a los que veníamos sofocados ahí. Es de agradecer. Muchísimas gracias a todos por la atención y les damos paso para las preguntas. Durante todo el rato yo me he ido a mi rol de padre. Entonces, claro, yo me veo en mi rol de padre y en mi rol de trabajador, ¿no? Es decir, yo me meto en LinkedIn y el que no es CEO tiene un coche de maravilla, tiene un apartamento en la playa, tiene una mujer guapísima y claro, y al final todo esto es la educación en las redes sociales. Yo me veo en mi rol de padre y en mi rol de trabajador y digo, ojo, pues es que muchas veces yo como padre tengo unas carencias que es muy difícil que yo pueda educar a mi hija en muchas de las cosas que estamos hablando, ¿no? Y bueno, yo aquí lanzo un reto de decir, ¿por qué no desde la universidad promovemos una escuela de padres, por ejemplo? Es decir, porque antes lo comentábamos, ¿no? Es decir, ese papel colectivo, ¿no? Esa necesidad de que colectivamente atajemos una situación que nos afecta a todos. Entonces, bueno, yo lanzo aquí el reto, ¿no? Es decir, no sé si sería posible promover algún tipo de escuela de padres en la que de alguna manera, como decías antes, ¿no? Hemos hecho algún tipo de iniciativa para formar a padres y no han participado ninguno, ¿no? Entonces, bueno, me parece que sería una buena reflexión. Tenemos alguna experiencia, ¿no? En expertos profesionales, porque a veces los padres, yo veo en las escuelas también, yo también me voy a madre y tenía una experiencia también en el colegio de mis hijos. Efectivamente, a veces los colegios dicen, bueno, pues ¿qué les interesa a los padres? El uso de la tecnología. El tema del alcohol a los 12 años o el acercamiento a algunos temas, pero es importante preguntarles a ellos. Y este ejercicio resultó, bueno, como experiencia yo como madre, de no ir nadie porque le contrataban a la típica empresa o gabinete o demás a hacer la formación. Efectivamente lo meten a la carta en una hora X, que se cree que es un programa de atención a padres y no podemos ir ninguno, porque efectivamente tenemos labores que hacer y demás. En el momento que le preguntan a los padres qué temas te preocupan o qué temas crees que podría abordar el colegio, cuál es la franja horaria y qué estarías dispuesto a hacer y lo cumples, efectivamente ahí la universidad podría tener un papel muy importante de acercamiento a las escuelas. Yo creo que las universidades tenemos hoy, abarcamos todas las áreas de conocimiento, la mayoría, y San Jorge abarca las universidades, todas las áreas de conocimiento, tanto desde el ámbito pues toxicológico, como desde el ámbito de la psicología, como desde pues a lo mejor el tema de las redes, efectivamente acercarnos mucho más a las escuelas, bien para la universidad porque aprendemos los que no sean padres o los que somos padres de la situación que tienen los colegios y eso nos ayuda a entender los estudiantes que nos vendrán también después y luego yo creo que soluciona muchos temas, buenísima idea y yo creo que ahí te tomamos la palabra, ¿no? Sí, yo creo que ahí
un tema, yo creo que lo malo de o sea, lo bueno de la que ha traído la pandemia, ¿no? De dar luz a la salud mental y cuidarnos y formarnos y todo lo que será la formación, y también un problema que es que estamos demasiado sobrediagnosticados. Es decir, yo tengo muchas madres que vienen, oh María, es que mi hija pequeña de 2 años no para quieta, entonces me da miedo que ya tenga TDAH, entonces no tiene, si tiene TDAH te vas a dar cuenta, ¿no? Entonces estamos demasiado, como que enfermamos absolutamente todas las conductas a lo mejor de nuestros hijos. Creo que es muy importante guardar espacios donde tú tengas una comunicación lo más abierta posible, o sea, que ese canal de comunicación esté abierto como padre e hijo. Es decir, pues por ejemplo, las cenas, ¿no? Yo siempre soy muy pesada con las cenas, que todas las cenas, organizar cenas en casa, el viaje al colegio, o sea, donde tú hablas espacios de comunicación y todo eso fluye. Es decir, que tú tengas, lo más importante como padre yo creo que es que tú tengas la capacidad con tu hijo de conocerle, ¿no? Y mucha observación, mucha observación, y que él se lance a la vida, o sea, que si tiene un problema lo gestionará. Todos aquí de hoy, todos, si rascas un poco tenemos una herida, un trauma de un tipo, otro trauma de un tipo, todos. Y todos a día de hoy estamos aquí felices a medida de lo posible y hemos sobrevivido, ¿no? Entonces, no pasa nada porque tu hijo tenga un trauma, porque tenga un abandono, lo va a superar. El problema está cuando has tenido ese trauma, ¿no? Y no has estado ahí para él. Entonces, súper importante la comunicación, no evitar que tu hijo tenga un trauma, porque eso lo va a tener. Si no es el profesor, es el bullying, si no es el bullying, es el trabajo, si es el trabajo es porque me siento incapaz o porque al revés soy muy perfeccionista. Entonces, la cuestión es que tú como padre puedas entender que existe ese problema, ¿no? Y que ser una fuente de apoyo. Al final, el trauma es muy interesante porque no es trauma el contenido en sí, sino cómo se gestiona ese trauma. O sea, yo, por ejemplo, vemos muchísimos abusos sexuales, ¿no? En la consulta, y he hecho MDRs de traumas, abusos durísimos, de piel horribles, desgarradores, y no son trauma. La persona te lo cuenta, ni siquiera se rompe a llorar. ¿Por qué? Porque hubo un padre que lo supo ver, hubo una madre que lo supo ver, un vecino, un profesor, un preceptor que lo supo ver, ¿no? Y cuando tú canalizas ese trauma, la cabeza no lo ve como trauma. Es decir, ese estado de alerta se relaja y no lo guardas en tu cabeza como trauma. En cambio, he hecho abusos sexuales que son mucho más mínimos, ¿no? Cosas mucho más sutiles, y ha sido un trauma brutal, y que a día de hoy esa persona no puede tener una relación sentimental porque está perjudicada por ese trauma, ¿no? Entonces, que no es tanto proteger esa salud mental y obsesionarnos con no quiero que mi hijo tal, porque el dolor está en la vida real, sino tener esa puerta de comunicación abierta con ese niño. Y sí que recomendaría, ya última cosa, que formarnos en cosas sólidas, no tanto en Instagram de la historia, del testimonio de mi hijo, porque entonces nos crean en la cabeza cosas que a lo mejor a nuestros hijos no les pasan y ya el miedo te lo mete en la cabeza. Entonces, saber filtrar qué información vemos, más de libros, artículos, cosas más sólidas y no tanto en el día a día, lo que decías, ¿no? Ahora noticias, ni acuchillado, no sé cuántos, y al final eso va creando un mundo o una percepción de que el mundo es peligroso, y el mundo no es tan peligroso como la sociedad nos hace ver muchas veces. Gracias, María. Bueno, sí, yo simplemente por corroborar, me parece muy interesante, claro que sí. Todo lo que sea el hecho de acercar, ya nos pasa a los profesores, que hay generaciones que no somos capaces ya de interpretar. Yo me considero un profesor joven, pero a veces ya, digo, aquí hay un salto que no somos capaces. Y sí que creo que es muy importante, fíjate, hablaba María antes de la figura del preceptor. Yo creo que esa figura, igual que la de los tutores en las universidades, debieran ser no tutores para todos, porque hay chicos o chicas que no lo necesitan por su grado de madurez, por su grado tal, pero sí unos tutores que sean un nexo entre familia, universidad o en colegios, ¿no? La figura del preceptor a mí me parece básica. Eso es muy bien porque ayuda a detectar. El otro día leía que, por ejemplo, las personas que se han hecho autolesiones o que ha habido suicidios y tal, decían que durante un año daban síntomas de alerta o daban síntomas de que algo estaba ocurriendo y no era adecuado. ¿Qué pasa? Hoy en día, el padre trabajando, por lo menos hablo en Madrid, es que salimos escopetados, padre trabajando, la madre trabajando, el niño lo sueltan en una ruta, es que no... Joder, es que era muy significativo, no sé si os acordáis, creo que era el anuncio de Campofrío de unas Navidades, ¿no? Que lo que pedían al final era tiempo de calidad que no pasamos en general con la familia, ¿no? Que un niño decía, bueno, ¿qué quieres de regalo? ¿No? Que juegues conmigo. Pues es que es para hacernos reflexionar. Por eso digo que la sociedad en sí deberíamos reflexionar. A lo mejor la inteligencia artificial tiene la solución para tareas más burocráticas o que son más productivas por parte de una máquina que de una persona, y tengamos más capacidad de disfrutar, porque
las tecnologías, la sociedad tan encorsetada como vivimos y tal, nos hace perder que lo importante no es lo material. No es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Y hay mucha gente que con poco es súper feliz y súper plena. Y a veces gente que tiene todo lo material no es nada feliz. Vive una felicidad de cara a los demás. Por lo tanto, yo creo que en eso sí que deberíamos invertir tiempo. O sea que... Hola. Pues yo quería primero compartir con vosotros que efectivamente lo que dice María de fijar un tiempo con tus hijos es muy importante. Yo en mi caso es un tema que es como la Biblia, va a misa, se cena a las 9, y me da igual, mi hija tiene 20 años, que le va a hacer, y a las 9 está en la mesa, deja el novio, deja lo que sea, pero está en la mesa. Yo no digo nada, pero saben que es así. Y efectivamente ese tiempo uno empieza a hablar, el pequeño empieza a hablar, la otra, y así te enteras de muchas cosas. Y otra cosa es que cuando tu hija o tu hijo te dice: mamá, ¿sabes qué? Suelta lo que estés en la mano, siéntate, ponte a su altura, si es pequeño te bajas y le miras a los ojos, y si tiene más altura pues te subes y hablas con ella y sueltan todo. Yo esto lo quería compartir porque creo que funciona. Y por otra parte quería haceros una pregunta. ¿Cómo y a qué edad consideráis que hay que introducir el teléfono en la vida de los hijos? ¿O con qué pautas? Porque yo no tengo ni idea. O sea, con la mayor no sé cómo fue, es una cosa que, gracias a Dios, es una persona muy responsable. Pero ahora que ha cambiado mucho, porque tiene mucha diferencia de edad entre la mayor y el pequeño, yo digo, bueno, ya está, va a empezar primero de la ESO. Igual tengo que darle el teléfono porque va a empezar a ir solo al cole. No inmediatamente, pero en unos meses o cuando yo lo vea. Y ya le doy el teléfono o no le doy el teléfono. Le doy uno analógico para que solo llame cuando, o se lo doy digital. ¿Cómo lo hago? Más que yo creo que la edad a que darle el teléfono, yo creo que es importante prepararles para esa edad. O sea, es decir, y una cosa de las cosas muy importantes yo creo que es que hay que enseñarles que se están perdiendo estando en la pantalla. Es decir, no es lo mismo para mi gusto darle el móvil a una persona que no tiene ningún tipo de hobbies, que no es deportista, que no ha leído un libro en su vida, que no tiene ningún tipo de madurez, que lo único que hace es emborracharse, salir, o sea, una persona irresponsable que no tiene una vida fuera de la pantalla. Le daría el móvil mucho más tarde, ¿no?, que una persona que sabe, que le enseña la cultura de la lectura, que es súper deportista, que tiene unos amigos súper sanos, que va a pasear, le encanta la naturaleza, conecta. Entonces yo creo que hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? Y enseñarles antes de ti, pero cuando le das el móvil ya es tarde. Ya están, lo que decía, ¿no?, están rodeados de empresas, negocios y mucha parte económica que le están luchando por la atención. O sea, compiten con retener esa información el tiempo posible, ¿no?, el mayor tiempo posible. Yo creo que hay que prepararles para ello. Y la mejor preparación para mi gusto es enseñarles todo lo bueno de la vida real. Y que la pantalla al final es una pérdida de tiempo, sí, es que es una pérdida de tiempo, y que vean todo. O sea, cuando se enganchen al móvil, estén enganchados a muchísimas actividades mucho más diferentes que sea todo el tema de la pantalla. Si te pudiera decir nada, te diría 16 años, que a día de hoy es imposible, pero 16 años. Se ha demostrado que con 16 años toda la parte del cerebro se desarrolla de atrás adelante, ¿no? Toda esta parte de adelante está ya más o menos establecida, 16 años. Pues mira, yo comparto la edad, los 16, pero sí que sería muy bueno hacer con ellos una experiencia del uso positivo y negativo del móvil, porque a veces esas posibles experiencias que tengan, ¿no? Decir, oye, esto es una herramienta, pero es como un cuchillo. Un cuchillo sirve para cortar jamón y sirve para asesinar. Cuando comes jamón, qué bueno está. Y cuánto agradecemos tener un buen cuchillo para cortar jamón. Pero ¿qué ocurre cuando ese cuchillo que es jamonero lo utilizamos para atravesar a una persona? Es el mismo cuchillo. Entonces, ahí yo sí que creo que es muy bueno esa... ¿Qué pasa? El problema es que cada familia hace su propia incursión y tiene que haber mucho más apoyo. En general, antes en la mañana un compañero asistente, pues de que los colegios, ¿no?, o padres que se ponen de acuerdo. Eso es muy importante porque al final yo decía, primer núcleo la familia.
segundo la escuela, pero también los amigos. ¿Y en qué medida conocemos a los amigos? ¿En qué medida los padres de otros compañeros? Porque claro, tampoco podemos aislar socialmente al niño, porque llega un punto en el que si es el único se queda como el patito feo. Entonces no queremos eso, ¿no? Muchos padres dicen, bueno, yo le he puesto un teléfono para que me llame y tal, pues comprarle un AirTag, se lo metes en el bolsillo y le tienes localizado en tiempo real y no le van a quitar un móvil. Entonces, sí que creo que es muy bueno que hubiera como una especie de, igual que vemos que, oye, fumar mata, ¿no? Pues que el móvil es igual de dañino o más que el tabaco si lo empiezan a consumir a una edad que no es la apropiada. Es que un niño con 11 años, yo no le montaría que manejara un coche, pues es lo mismo con los teléfonos. ¿Qué ocurre? Que en la realidad parece algo más light. No, un móvil, bueno, pues un móvil es muy peligroso porque es darle acceso a un océano. Yo no le metería a mi hijo con 6 años en un océano a ver qué pasa ahí, qué hay tiburones, pues no, lo mismo. Entonces, siempre yo creo que una edad cognitivamente razonable podrían ser los 16 años, pero siempre con un diálogo y luego sobre todo ponerle muy en conocimiento de qué es lo que se puede encontrar con ese dispositivo. Y le haría a lo mejor la metáfora del cuchillo. ¿Ves este cuchillo? Cortamos jamón, pero si yo hago así, puedo quitar vidas, ¿no? Pues es lo mismo el dispositivo móvil, o incluso mucho más pernicioso, porque lo que le desarrolla son una forma de estructurar su información en el cerebro que le puede dañar, porque pasan, es que date cuenta, la media en España en chicos adolescentes es de 5 horas diarias. Si están 5 horas diarias con el móvil, esto no digo yo, estos son estudios que hacen, 5 horas. Si esas 5 horas las quita de estudio, si esas 5 horas las quita de relaciones, si esas 5 horas las quita de deporte, le estamos perjudicando su alimentación, su sueño, le estamos alterando su relación social, es decir, le estamos generando un mundo irreal que no tiene mayor sentido, ¿no? Entonces, yo creo que los 16 y con mucho diálogo y con mucho... Una pregunta, dos. Hola, una pregunta para los dos. Aquí hemos visto la cuestión familiar, el papá, la mamá, pero ¿cuánta responsabilidad hay también de los papás en el respeto que deben inculcar hacia los maestros? Porque he visto y lo he observado yo en clases en la universidad pública y en la universidad privada, y el trato es totalmente diferente. Al chico que se le reprime en la universidad privada, terminan sancionando al maestro. ¿Por qué? Porque el niño está pagando la colegiatura. En la universidad pública, pues no, en la universidad pública al maestro se le da cierto respeto. Pero ¿qué sucede después? Vienen problemas de la falta de ética y de valores. Los alumnos, los estudiantes, se unen y son solidarios, pero para afectar, no solidarios para beneficio. Entonces eso se vive, lo he visto aquí en España, en México y en otros países que he tenido la oportunidad de visitar y que he estado viendo, incluso en Londres hace unos meses lo vi y sí me llamó mucho la atención esas diferencias. ¿Qué tanta responsabilidad tienen los padres y los maestros en este proceso que ustedes están planteando? Gracias. Bueno, vamos a ver. Yo creo que yo en ese aspecto me daré igual si es educación pública o privada, porque como digo, la educación debe venir de la familia y da igual, exactamente igual. Mi hijo va a un colegio en el que tiene un preceptor y le trata de don, y lo que dice su profesor, pues en casa lo acatamos. ¿Por qué? Porque pienso o he dedicado tiempo en ver cuál es el posible mejor colegio en el que creo que a mi hijo le van a formar con la misma visión que yo tengo en casa. Entonces, si he delegado ahí, me daría igual que fuera público, que fuera privado o que fuera lo que sea. Pero también bien es cierto lo que decía un poco antes, es decir, como los niños se han convertido en un bien escaso y quizás no reciben todas las atenciones que tenemos, y yo también en torno a mi culpa, a mí a veces me pasa que estoy de viaje, y digo, pues le voy a comprar a mi hijo tal juguete, digo, pues si tiene 100, pero ya es como una manera que yo mi conciencia digo, pero no está por estos días, o sea, que yo también en torno a mi culpa, pero también en ese mismo sentido, ¿qué pasa? Que como son un bien súper escaso, los niños son ya de verdad un bien muy escaso, pues ya ese sentido de sobreprotección hace que perdamos la noción de la importancia que tiene el profesor, porque el profesor es el papel de papá o mamá fuera del entorno familiar y en el que tienes que tener un respeto hacia esa persona que está tratando de hacer lo mejor posible su trabajo.
que bien es verdad que a veces están desbordados, porque muchos padres, yo esto lo he visto cuando era mi hijo más pequeño, había padres que, no les quiero disculpar, pero es que le metían al niño el Dalsy al colegio y apagaban los teléfonos. Eso lo he visto yo. Pero claro, también les entiendo, decía, ¿y con quién le dejo? No le puedo dejar con nadie y tal. Entonces, Dalsy en mano, salían corriendo y apagaban los teléfonos. Entonces, por eso digo, no busquemos en la escuela ni en la universidad lo que en casa no atajamos antes. Porque al final, milagros existen, pero pocos y para cosas más importantes, ¿no? Entonces, yo creo que siempre en la familia se tiene que respetar el papel del profesor. Lo que pasa es que los niños, como son escasos, pues es que el profesor me ha dicho, entonces el padre pide explicación, lo que decíamos antes de la pedrada, ¿no? En lugar de decir, hijo, pues no juegues o tal, pues quién te ha dañado y hay que denunciar y tal. Entonces estamos en una sociedad en la que todo se salta y que debemos poner mayor reposo, mayor calma, y luego las cosas que dicen también los niños, ponerlas también en su justa medida, escuchando, pero también en su justa medida, ¿no? Porque ellos también buscan rápidamente, son muy inteligentes, sus vías de escape, ¿verdad? Yo creo que ahí, para darte respuesta, es precisamente lo que hablaba antes María, de la sobreprotección que tienen las familias. No es por cuestión de privado o pública, pero bueno, estaría más relacionado con el privado, el que no porque paguen, sino por la sobreprotección que hacen al brindarles una educación determinada, efectivamente la reclamación es mayor y eso hace que un alumno no respete al profesor. Oye, mamá, el profesor me ha suspendido, y esta frase se repite. Es que es imposible, es que mamá es tonto, es que mamá, el profesor no me aporta nada, porque ahora esto se lo han aprendido y es lo de la formación en pensamiento crítico, nos da también la parte negativa, que yo también la veo a veces, porque los hijos te debaten todo. No puedes ir a este sitio, no lo entiendo, si tú me has dicho que es importante tener amigos, socializarme y conocer gente de todo el mundo, si hoy están aquí 3 amigos, no, pero ya he salido ayer, ya, pero tú me has dicho efectivamente que la parte de pensamiento crítico es que la estamos desarrollando, tiene doble vertiente, positiva y negativa, y lo que tú dices es precisamente no porque ellos por su actitud no respeten al profesor, sino porque la propia actitud de las familias, súper protectora, y que ante un problema o reacción del alumno, o sea, de su hijo, llama al profesor para regañarle, ¿y por qué has hecho esto a mi hijo? Entonces, es que en mi casa, yo muchas veces lo comento a los tutores de mis hijos, le digo, mira, aunque sea docente y aunque me dedique a esto, te puedo asegurar 100% de que yo no hago los deberes con mis hijos, sino que les pongo pautas para que los hagan, pero no los hago nunca. Y esto existe, ¿no? Y el rendimiento académico de muchos niños a edades tempranas está directamente relacionado con ese apoyo que le brindan sus padres. Pero a mí siempre me han dicho que el esfuerzo y la tenacidad para resolver algo es mi responsabilidad. Y eso creo que ha sido un valor de aprendizaje muy importante y que creo que no se les aporta nada más que una nota mejor que la de mis hijos, efectivamente, porque yo los deberes con ellos no los voy a hacer, pero efectivamente les debilitamos, ¿no? Y esa es una parte importante del aprendizaje que yo creo que está afectando a lo que tú dices, ¿no? Que no es que no respeten al profesor, sino que la propia familia no respeta lo que dice cuando reclama a priori, ¿no? Así que nada, esperemos haberte respondido. Si hay alguna pregunta más. Ya nos queda nada. Lo que me dicen ustedes, ¿no? Para cumplirla. Sí, arrancamos, que hemos empezado tarde. Yo quería preguntaros, creo que hoy en día una problemática bastante importante que brinda de las redes sociales es la influencia en la autoestima de los adolescentes. No sé cómo abordáis, por ejemplo, vosotros este tema, porque creo que luego la repercusión que puede tener tanto a nivel personal como profesional y laboral es bastante importante. Quiero que, o sea, hay un tema en autoestima en las redes sociales que fomenta un montón el no ser suficiente. De hecho, hay, si te metes en las heridas psicológicas más comunes, ¿no? Hay como 6, y una de ellas ha sido nueva hace pocos años y está relacionada con las redes sociales, ¿no? Y es la herida no ser suficiente. Entonces, ¿por qué pasa esto en las redes sociales? Porque está visto que en las redes sociales tú cuando te metes, lo que decías antes, que todas las redes sociales crean una identidad falsa, o sea, es un chollo, tú al final tú tienes tu vida y dices que no, pues hay trabajo, estoy estresada, es que encima me siento mal padre, y de repente tienes la opción de subir algo que funciona fenomenal. Entonces creamos una identidad paralela que nos hace sentirnos muy bien.
porque hace sentir nos conectamos con nuestro hijo, la gente nos fomenta, nos alaba, nos da un comentario y eso te crea una personalidad paralela, ¿vale? El problema cuál es, que esa personalidad paralela que se está creando en todos nosotros no muestra la realidad de la vida. Entonces, ¿qué crea al que lo está viendo? Que al final todo lo que yo estoy haciendo está mal. Es suficiente. Entonces va creando una voz interior en esa persona en la que todo, o sea, crea la comparación, ¿no? Y esa comparación no es una comparación real, porque yo me puedo comparar con una de mi trabajo, pero me estoy comparando objetivamente. A lo mejor ella está especializada en trastornos de la personalidad infantiles y yo no, entonces me comparo y esa comparación me ayuda a aprender, que es la clave de la comparación, es lo bueno, ¿no?, de compararse con uno. El problema es que las redes sociales nos traen una comparación tóxica, que es lo que yo no tengo. Entonces crea una sensación de insatisfacción crónica en la vida de esa persona, ¿no? Esa insatisfacción. ¿Y qué ocurre con esa comparación tóxica? Ocurre tres cosas, ¿no? Una, el perfeccionismo. Es decir, nada de lo que consigo va a ser suficiente. Mi voz interior siempre va a compararse con la mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que yo todo lo que hago va a ser malo. Yo me levanto a las 7 de la mañana y siempre va a haber una que se levanta a las 6 de la mañana para hacer reporte a las 6 de la mañana. Entonces yo diré, es que no tengo fuerza de voluntad a las 6 de la mañana. Si me levanto a las 6 de la mañana, bueno, es que yo una vez me presenté con el club, ¿no habéis visto el club de las 5 de la mañana, ¿no?, que se puso súper de moda ese movimiento en Estados Unidos, y lo intenté, y es que claro, a las 6 de la mañana digo, pero es que no sé qué hacer de las 5 a las 10 que entro a trabajar. Entonces muchas veces te metes, ¿no?, en ese bucle de, no, porque las 5 de la mañana es la bomba, porque te levantas y tu autoestima sube y la energía, entonces yo pensaba que iba a tener energía y luego encima estaba agotado durante todo el día, ¿no? Entonces, que al final hay que ser conscientes que lo que te venden fuera, hay que saber qué te sirve a ti. ¿Y qué pasa? Que nosotros ya adultos, pues bueno, también influye, pero bueno, pero una persona que no tiene esa identidad formada y no tiene esos pilares fundamentales en su vida, porque piensan que los adolescentes, los pilares son completamente inestables. O sea, los amigos, mañana es su mejor amigo y pasado mañana le ha traicionado porque le ha robado a su novia y es el peor drama que le ha pasado en su vida. Su madre es su mejor amiga, pero de repente la ha castigado, antes la odia y no quiere verla nunca más. El profesor que le estaba ayudando ese día la regaña en clase, entonces ya no me entiende, entonces ya me refugio y no le hablo nunca más en mi vida. Emocionalmente, completamente los emocionales. Entonces, es un momento en el que tienen ningún lugar seguro. Y si encima el lugar donde más pasan tiempo es un lugar completamente más inestable y más tóxico, esa identidad, como decías tú, esa autoestima es súper débil y se va creando esa vocecilla interior que luego se te repite cuando tú eres adulta. Entonces, el perfeccionismo, el control, el querer tener todo controlado también lo fomenta mucho, esa comparación social. Es decir, os decía antes, ¿no?, que 3 motivos de las consultas psicológicas muchas veces es la sensación de no controlo las cosas, ¿no? Ahora queremos tener el control de todo, porque ese control te da seguridad. Pero el problema es que esa seguridad es una falsa seguridad, porque cuanto más control tienes, más esclavo eres de ese control. Y luego hay otra tercera cosa, que es esa comparación a lo mejor. Es decir, en vez de compararte con, imagínate un adolescente, ¿no?, o una persona que está estudiando psicología, vamos a poner, ¿no? Me comparo con un adolescente, fenomenal, pues si me comparo con el de mi clase, pues que te comparas con la influencer psicológica que encima tiene 5 másteres ya con tu edad. Entonces, claro, al final en la red social brilla el que más éxito aparentemente tiene. Esa comparación no es real, es una comparación completamente distorsionada. Entonces, esto al final lo que te hace es que te aplasta a ti de alguna forma. Y siempre quieres llegar a algo que esa perfección no existe. Repito, si mañana te levantas a las 5 de la mañana, habrá otro que te dirá que se levanta a las 3 de la mañana y llegará un momento que no duermes. Entonces, hay que tener cuidado y ponernos límites, ¿no?, de esa comparación tan perfeccionista. Muchísimas gracias, María. ¿Quieres decir algo, Javier? Bueno, mira, yo diría, ya como colofón, vamos, y un poco jocoso, fijaos que ha habido un programa en televisión que ha funcionado muy bien, que era Españoles por el Mundo. Yo digo que el que funcionaría muy bien sería Españoles por el Mundo fracasados. Porque claro, te cuentan el éxito de los que han llegado y se han quedado, pero ¿cuántos han llegado y se han vuelto? Y ahí es donde verdaderamente aprenderíamos, pero no interesa, porque la sociedad, ¿para qué vamos a contar el fracaso? Y decía Ortega y Gasset que solo el dolor te hará grande, y es donde aprendes realmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces en las redes se quedan nubilados con el éxito, pero lo que no te cuentan es todos los cientos de miles que crean un canal y se quedan en 100 seguidores. Entonces, eso es parte también de una frustración que les viene por esta posverdad generada a partir del éxito y de una cultura del pelotazo, porque creen que, y lo vuelvo a repetir, ¿qué pasa? Que nadie habla del esfuerzo.
solamente nos quedamos como el mago, nos quedamos con el truco final, pero lo que no nos quedamos con la preparación que el mago tiene que hacer para esas fases hasta que llega el truco final y lo desvela, ¿no? Y nada más, no quiero simplemente una cosa. Bueno, muchísimas gracias. Una preguntita más. Oye, damos un aplauso también a todos vosotros que estamos aquí, a las 4, ¿no? Vale, yo tenía una pregunta para vosotros. Quería preguntaros, ¿qué ayudaría más a un estudiante a tener un bienestar emocional? Tenemos dos centros educativos, universitarios o estudiantes. En uno, que podría ser público o privado, ¿vale? Sin condicionar, tiene más recursos tecnológicos, las aulas son más pequeñas, son menos estudiantes y hay un mayor control. Probablemente, como ese centro es más caro, sus padres tienen un acceso a determinados recursos, ¿vale? Porque tienen un nivel socioeconómico más alto. Y el centro B puede ser público o no, a lo mejor privado. Ese estudiante tiene menos recursos, no van a estar encima de él, siempre que se quieren formar tendrá que ir detrás de las cosas porque no se lo van a dar tan mascado como en ese otro centro y se siente menos acompañado, él será más independiente o ella y se busca sus herramientas. Con este centro A y B, ¿cuál ayudaría más a que ese estudiante tenga un bienestar emocional? Sin condicionar. ¿Cuál sería mejor? Aquí lo dejo. Sinceramente no sabría responderte porque yo creo que los dos extremos nunca son buenos, ¿no? Pero mojándome de alguna forma, a día de hoy yo creo que es bueno entender el contexto donde venimos, ¿no? A lo mejor antes te hubiera dicho a lo mejor más apoyo. Pero a día de hoy sí que me tendería, si tengo que pecar de algunos de los dos que no me gustan al extremismo, pecaría un poco más de ser responsable de cada uno con sacar su vida adelante. Pero el problema ¿cuál es? Que esos niños no tienen la madurez para ver luego. O sea, al final a un niño no le apetece estudiar y es normal. Entonces muchas veces, no, pero es que a mi hijo no le gusta estudiar. Hombre, es que a nadie le gustaba estudiar. Entonces tenéis un problema, o sea, me refiero. Entonces yo creo que también hay que, si pecamos un poco, diría que es mejor pecar un poco de que cada uno se busque la vida, pero siempre y cuando haya una guía. Porque si no el niño siempre va a tirar a no hago, prefiero salir, prefiero pantallas, prefiero tal. Entonces siempre tiene que haber una supervisión de alguna forma. Pero según mojándome, preferiría el B, ¿no? Sí, o si fuese una universidad, sí. Un colegio, que el niño no trabaja. ¿Alguien más se moja? Sí, yo me voy a mojar. Para hoy, el punto que aplicaría yo un poco en la experiencia sería igualar a través de la metodología los dos contextos, porque efectivamente cada uno elige la educación que quiere para sus hijos y también la que está posibilitado para alcanzar. Pero si ahí en los dos centros, el A y el B, utilizamos una metodología de enseñanza basada en resolver retos, problemas, y ahí no solamente les distribuimos por ubicación, sino por capacidades y competencias, igual que funcionaría una empresa que ponga en valor matricialmente el potencial individual de cada uno y trabajamos como un proyecto con cada una de las competencias, el que habla mejor comunica, el que es más racional piensa, el más creativo desarrolla la idea. Los dos centros podrían estar igualados en generar una cultura de esfuerzo, habilidades de resolver problemas, fomentar la creatividad, que es una parte de la inteligencia y que es una capacidad innata que todos tienen, solo hay que pincharla un poquito. Y ahí me mojaría yo diciéndote eso, que unificando las metodologías, la formación de profesorado, por supuesto, para aplicar esa formación basada más en aprendizaje experiencial, en retos, problemas y resolverlo con la competencia de cada uno, esa sería un poco la forma de que los dos tuvieran éxito. Para mí, los dos son igual de buenos. Es una pregunta capciosa, pero te diría la respuesta. Los dos son igual de buenos. Básicamente, te diría, ¿cuál es su entorno familiar? Es que el éxito o el fracaso no va a depender del colegio.
va a depender probablemente de dónde viene y cuál es el contexto que le rodea. Puede haber un colegio maravilloso, pero que a lo mejor un chico en un momento determinado no encaje por amigos, por tal, y se convierta en un infierno. Y el otro, o sea, por eso al final los colegios los tenemos que ver como que son carreteras. Tú vas a ser igual de feliz yendo a la playa por la costa, viendo la costa, que si vas por la autovía. Es cuestión de cómo tú sientas la felicidad de estar en un sitio o en otro, y si tu mentalidad es de que todo vas a aprender. Si ya, nos ha pasado muchas veces, ¿no? Hay amigos con los que vas y da igual lo que hagas, todos les sacan pegas, tío, tú no tienes capacidad de disfrute. Entonces, el colegio o la universidad puede llegar a ser igual, donde él se encuentre, donde un chico o una chica se encuentren realizados, se encuentren que están sacando lo mejor de sí mismos, pues será, da igual que las clases están masificadas, yo me acuerdo que estoy en la competencia, está mal, pero es que yo me sentaba en el suelo, si llegabas un poco tarde al suelo, no había sillas, eran sillas de autoescuela, tal, y fui feliz. Y luego pues he estado en otras universidades más pequeñitas y también soy feliz, porque le buscaba pues lo positivo a lo que hubiera de negativo, y de lo negativo pues decía, bueno, pues también es positivo porque estoy aprendiendo cosas. O sea que al final es una cuestión de actitud con la que uno enfrenta las cosas, ¿no? Pero bueno, buena pregunta, ¿eh? Bueno, yo creo que ha sido una tarde estupenda, muchísimas gracias. Mañana continuamos, nos vamos mañana a Europa, a la Comisión, al Parlamento, y estaremos otra vez con vosotros. Muchísimas gracias por la atención.